Minutos y damos paso y bienvenida en este momento a Daniela Febres Cordero, quien es la subsecretaria de Educación del Distrito Guayaquil, Zona 8, para hablar de diferentes temas educativos, obviamente las novedades de la Zona 8 que corresponde a Guayaquil, Durán y San Borondón. Bienvenida, Daniela, a este su espacio de la 96.9 FM. Muchas gracias, Diana. Buenos días todos y buenos días también a quienes nos están escuchando por la 96.9. Gracias. Hace un ratito antes de entrar en cabina comentábamos pues que la jornada siempre es imprevista, ¿no? En la mañana puede empezar de una manera y terminar de otra con tantas cosas que suceden aquí en esta zona. Sí, realmente en la zona 8 del Ministerio de Educación estamos hablando que tenemos alrededor de 1.500 instituciones educativas, casi 500.000 de estudiantes y 18.000 docentes. Entonces realmente poder tener una agenda así que se mantenga siempre sin algún tipo de interrupción es prácticamente imposible. Así que es parte del trabajo y estamos muy contentos igual de seguir trabajando a favor de nuestra comunidad educativa. Y Daniela tiene un poco más de un año ya en el cargo como subsecretaria y como bien mencionabas, pues es una zona en donde hay 500.000 de estudiantes, 18.000 docentes. También es una zona bastante delicada, ¿no? Dentro de lo que concierne al país. Solo en la zona 8 se ha registrado un cuarto de toda la violencia del país. Y obviamente esto ha marcado ciertos matices respecto a cambios dentro de la educación. Yo recuerdo, yo hace unos 15 años que ya salí del colegio, pero yo recuerdo que antes el tema, por ejemplo, del trato entre estudiantes y docentes era muy marcado en temas de autoridad. Ahora ya se ve ya unas muestras, quizás falencias, ¿no? Dentro de esto. Incluso la semana pasada, por ejemplo, circuló un video de una rectora en donde se exaltó de más y estaba pues teniendo como que un pequeño impasse con un estudiante, ¿no? ¿Cómo ustedes tratan ese tipo de situaciones? Sí, sabes que el Ministerio de Educación trabaja de manera constante en el tema de prevención de cualquier tipo de violencia. Nosotros somos un ministerio que, con el liderazgo de la ministra Alegría Crespo y también gracias a la apertura del presidente Daniel Noboa, nos ha permitido poder regresar a los valores. Y eso es algo que trabajamos de manera constante, siempre somos valores. Tenemos que regresar a los valores de respeto mutuo que pueda existir, no solo entre las autoridades y autoridades, sino autoridades docentes, docentes autoridades, estudiantes autoridades. O sea, es toda una comunidad educativa y nos merecemos como ese respeto mutuo y que exista realmente un ambiente armonioso dentro de la institución educativa. Pero algo importante, Diana, que lo conversaba ayer con algunos medios de comunicación justamente por el caso que mencionabas, es que aquí es importante la corresponsabilidad de los padres y madres de familia. La primera escuela es el hogar. Y si en el hogar hay respeto, hay disciplina, hay honestidad, hay responsabilidad, eso se va a reflejar también en la institución educativa. Entonces, si bien como nosotros como Ministerio de Educación, de hecho este día jueves, la ministra de Educación, Alegría Crespo, va a venir a Guayaquil y va a lanzar el Plan Nacional de Erradicación de Violencia en el Contexto Educativo. Nosotros tenemos las políticas públicas, nosotros tenemos todas las actividades que hacemos de manera constante con toda la comunidad educativa, con los estudiantes, con los profes, con los padres de familia a través de nuestro programa Educando en Familia. Pero necesitamos que los papás vayan a ese tipo de talleres. Necesitamos esa corresponsabilidad de que cuando nuestro hijo o nuestra hija esté teniendo un comportamiento que no es el adecuado, haya refuerzo en la casa y que tratemos también de estar presentes. Entonces, es un trabajo de todos, no solo es un trabajo de nuestros rectores, de nuestros directivos, sino que también es un trabajo de corresponsabilidad con nuestros padres de familia. Y en ese caso, ¿qué se procedió a hacer con la rectora que fue grabada? Y bueno, claro, en este caso, lamentablemente, efectivamente pudimos verlo. Hubo un altercado. Nosotros tenemos que activar unas rutas de protocolos. Cuando existe cualquier tipo de violencia, nos parezca o no nos parezca, aquí actuamos referente a la normativa, hay un proceso que es un proceso de separación física en este caso, de la directora de la comunidad educativa, y ella está hasta que finalice el proceso de indagación, porque también tenemos que
gestionar el debido proceso, tenemos que darle 3 días a ella para que haga su descargo, al mismo tiempo tenemos que analizar si el estudiante también tuvo o no o cometió alguna falta, asimismo qué fue todo lo que pasó, porque el video te enseña una parte de la historia. Tenemos que nosotros como Ministerio de Educación actuar de manera imparcial y no solo, y esto es algo que ayer lo decía mucho, no solo es un tema de ser punitivo, no solo es tema de sancionar a la rectora o al estudiante o a todos los miembros de esto aquí. Sí, es parte del proceso y tenemos que actuar, pero también tenemos que trabajar, y que hemos trabajado desde el día viernes que pasó este suceso, en trabajar con los estudiantes a través de nuestros psicólogos, en nuestros DESES, para que este tipo de situaciones no vuelvan a suceder. ¿Qué pasó con los profes? ¿Por qué los profes tal vez estaban así? ¿Qué pasó con la rectora? ¿Por qué llegó a este momento? Entonces también darle asesoría a los profesores de cómo actuar cuando se enfrentan a una situación como esa. Entonces no es un trabajo solo de sanción, evidentemente nosotros tenemos que actuar según la normativa y aplicar nuestras rutas de protocolos, pero al mismo tiempo tenemos que sensibilizar a la comunidad educativa y evitar que estas situaciones sigan sucediendo. Porque justamente el debate internamente dentro de la comunidad era de que quizás el rigor iba a ser solamente para la autoridad, para la rectora, para la docente, pero también habría que ver de qué manera se corrige al estudiante, y en buena hora también se habla de un proceso integral que vaya más allá del tema sancionatorio. Así es. Y que pues se busque no dar con la raíz del caso y que no se vuelvan a repetir. Así es que de eso se trata, porque uno puede poner la sanción en cualquier lado. Tú dices, bueno, te ponen una sanción en cualquier ámbito de la vida de que nosotros vivimos. Pero la idea no solo es poner la sanción, la idea es, ok, ponemos la sanción, pero ¿qué vamos a hacer para que esto no vuelva a pasar? Entonces ahí entra también la parte pedagógica de nosotros, el acompañamiento que damos a todos los miembros de la comunidad educativa. ¿Y cuáles son estas realidades o necesidades que ocurren casa adentro y que ustedes conocen? Porque obviamente entendemos que hay casos como estos, por ejemplo, que se grabó, pero probablemente si no hubiese sido de esa manera no se hubiese llegado a conocer, pero hay todos los días algo. ¿Qué es lo común que todavía es necesario seguir trabajando, seguir reforzar en tema educativo? Mira, cuando hablamos de educación no podemos decir que hay un tema en que no podemos dejar de trabajar. ¿Por qué? Porque las sociedades son cambiantes y los contextos educativos, por ende, también son cambiantes, y nosotros tenemos que ir con esta ola de cambios, con cómo qué es lo que están viviendo los estudiantes, el contexto político que está viviendo el país, los contextos. El contexto de inseguridad también. El contexto de inseguridad. Entonces, si pensamos de aquí a hace 15 años, cómo hubiéramos trabajado la pedagogía, es totalmente distinto a lo que es ahorita, porque nuestros estudiantes enfrentan otros desafíos, hay otras plazas de trabajo que se están abriendo. Entonces, es un trabajo constante. Los trabajos que el Ministerio de Educación, y eso es interesante porque el año pasado, en el 2024, logramos realmente unos hitos históricos a nivel del país. Y uno de esos, por ejemplo, es el compromiso fehaciente que entiende no solo el presidente de la República, Daniel Noboa, sino también nuestra ministra, de, por ejemplo, apostar por saldar una deuda histórica de nuestros educadores comunitarios. Estos educadores comunitarios estaban en las zonas más rurales de todo el país. Habían esperado 16 años para que se salden deudas en el Seguro Social y no podían acceder ni a su jubilación, no podían acceder a nada. 16 años de una lucha. Aquí lo que hubo fue priorizar, entender que esto era algo que se tenía que hacer. Muchos de ellos fallecieron y esto fue uno de los momentos más emotivos que creo que no solo la ministra y nosotros como su equipo de trabajo, sino también el presidente Daniel Noboa lo pudo sentir. Y eso es importante y es uno de los temas que vamos a seguir trabajando. Este tema de revalorizar al docente. Antes el docente, tú decías docente y doctor. Las dos eran como las profesiones más importantes para que una ciudad, un país progrese. Tenemos que regresar a eso. Tenemos que entender que si no fueran por nuestros docentes, si no fueran por los profesores que en algún momento te tocaron en el colegio, en la universidad, no seríamos los profesionales que somos hoy. Hablando de esa revalorización,
ahora también se ha traducido a un temor, porque yo he escuchado personalmente casos de docentes de instituciones públicas que incluso no están ni dentro de Guayaquil, pero están dentro de la zona de Guayas, que sabemos el nivel de inseguridad que se vive. He sido amenazado, ya no sé qué hacer, y entonces se ha vuelto también ya una profesión de riesgo. Pero ¿cómo llegar a esa revalorización cuando ya el problema está tan enquistado en esta sociedad? Mira, ¿sabes qué? Es muy relativo, pero el tema de revalorizar al docente, dado el contexto en que no solo viven nuestros docentes, creo que todos estamos expuestos lamentablemente a ese tipo de situaciones, y el gobierno pues sigue trabajando para que esto ya finalice, pero el hecho de nosotros conocer y entender que ellos necesitan como esta atención, de que las puertas abiertas del ministerio están abiertas, valga la redundancia, de que los distritos, si tienen algún problema, pueden ir y decir, mire, ¿qué hago? Me pasó esto de aquí, guíeme, ¿qué hacemos? Tenemos procedimientos para que cuando hay docentes que están sufriendo una amenaza, ellos puedan ser cambiados de institución, siempre que pensando obviamente salvaguardar su integridad. Entonces, no es solamente un tema de conocer y hacernos de ojos ciegos, sino realmente actuar y acompañar. Y no solo acompañar, sino que también, entender la problemática, ver el acompañamiento psicológico. De hecho, este año vamos a firmar un convenio con la Universidad de Guayaquil, justamente con los alumnos de último año de psicología, porque vamos a trabajar con nuestros docentes en la parte de salud mental. Ellos también, indistintamente que cada ser humano tiene sus problemáticas internas, de hogar, etcétera, ellos también viven diariamente esas. Entonces, qué importante es darles el valor que merecen y el respeto que también merecen ellos. Eso por la parte de los docentes, y por la parte de los estudiantes, que también viven ese temor, que también incluso a veces han sido reclutados de parte de bandas delictivas, y que obviamente eso también no solamente atañe al tema educativo, sino también familiar, un tema social. ¿De qué manera se hace ese abordaje? Mira, tenemos un programa maravilloso que se llama Comunidades Seguras y Protectoras. Este programa se firmó junto con el Ministerio de Interior, con la ministra Palencia y con la ministra Alegría Crespo. Lo firmamos el año pasado, en mayo, si mi memoria no me falla. Y este convenio es un convenio integral, es un convenio que trabajamos Ministerio de Educación, Ministerio de Interior, Policía Nacional. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que la comunidad educativa no solo es lo que sucede dentro de nuestras instituciones, sino que es lo que sucede a los alrededores. Por eso se habla de comunidad. Entonces es interesante porque hemos aplicado ciertas actividades específicas, hemos devuelto a los estudiantes temas deportivos, temas de cultura, temas de arte, acompañamiento cuando ellos han sufrido algún tipo de evento, si es que no necesariamente dentro de la institución, sino también en sus barrios. Nosotros nos activamos 24/7 cuando algo en la salud mental de nuestros estudiantes está pasando. Si es que lamentablemente están sufriendo algún tipo de amenazas, ellos pueden solicitar clases asistidas para que estén tranquilos, pero al mismo tiempo no pierdan el año lectivo. Y así podemos hablar un sinnúmero de actividades que tenemos para con nuestros estudiantes, pero lo importante es que tenemos una política pública fuerte justamente para que estas comunidades, y nos pasó, y siempre lo pongo como ejemplo, nos pasó en Monte Sinaí, una comunidad educativa que era una comunidad educativa insegura, cero sentido de pertenencia, docentes sumamente asustados, padres de familia sin involucrarse en nada. Estuvimos 4 meses trabajando con ellos. Leímos poesía, tuvimos espacios de conversación, pintamos las paredes con los estudiantes, hicimos un sinnúmero de actividades. Si tú regresas a esa institución educativa, el cambio, algo es que yo lo diga, otra cosa es que uno lo viva, pero los padres comprometidos, los docentes vestidos y disfrazados con los estudiantes haciendo obras de teatro, eso es la comunidad segura. Entonces, esta política pública, si bien toma tiempo, porque ante problemas complejos, obviamente, soluciones complejas también, están dando resultados. Y este es solamente un ejemplo de las cosas que se pueden hacer, se pueden replicar en buena hora que se esté trabajando en este sentido, pero aún así es importante, creo yo, que poder trabajar en todo el tejido social en algo que vaya más allá de lo educativo, ¿no? Involucrar el tema social, el tema de salud, que incluye el tema no solamente físico, sino también psicológico. Para poder lograr estos cambios estructurales,
¿qué es necesario seguir trabajando? Totalmente, es que no solo podemos pensar en que es un tema solo del Ministerio de Educación. Por eso cuando te comentaba esto de aquí, articulamos con todas las carteras de Estado. Ministerio de Salud Pública con un tema de prevención de drogas. Trabajamos con el Ministerio de Deportes para tener canchas en nuestras instituciones educativas y profesores que den más deporte. Con el Ministerio de Cultura justamente para que hayan actividades que tengan que ver con pintadas de murales, que tengan que ver con exposiciones de arte de nuestros estudiantes. Hace poco estuvimos en Durán, una institución educativa, los estudiantes escribieron su primer libro de poesía, hecho por estudiantes. Esas cosas son las que realmente reflejan que cuando todos nos unimos, cuando todos trabajamos por un mismo objetivo, que es nuestra niñez, nuestra adolescencia, realmente vamos a generar cambios, y hacia eso es lo que hemos hecho y vamos a seguir haciéndolo hasta el último momento. Ya estamos en la víspera de terminar un nuevo periodo lectivo en el régimen Costa. Desde la Subsecretaría de Educación, ¿qué novedades, qué cambios van a venir quizás o que se esté trabajando justamente para terminar bien este periodo y obviamente empezar ya una nueva jornada en los próximos meses? Bueno, tenemos muchas cosas que trabajar, hay que seguir trabajando en infraestructura. Solo en el año 2024 invertimos más de 89 millones de dólares. Este año vamos... ¿A nivel nacional? A nivel nacional. Este año vamos a iniciar con una inversión de alrededor de 45 millones de dólares. En infraestructura pues es indispensable. El año pasado inauguramos en el sur de la ciudad de Guayaquil una nueva institución educativa. Este año también se tiene planificado a nivel nacional inaugurar algunas más que estuvieron durante muchísimos años en abandono, pero nosotros tenemos ese compromiso. Seguir trabajando, por ejemplo, en alimentación escolar. El año pasado se invirtieron 115 millones en alimentación escolar y se inició un plan piloto con el Programa Mundial de Alimentos donde invertimos 2.5 millones más. Lo interesante, y es algo que vamos a ir analizando este año para ver si lo ampliamos, es que este pilotaje que realizamos es una alimentación escolar reforzada. ¿Por qué digo reforzada? Porque claro, todos conocemos la alimentación escolar, que es el cereal, que es el jugo, la leche, lo cual está súper bien porque también cuenta con un aval del Ministerio de Salud Pública, es decir, tiene los nutrientes necesarios. Pero este pilotaje trabajamos con productos frescos. Trabajamos con verduras, trabajamos con proteína animal, trabajamos con frutas, pero lo interesante es que esta adquisición de estos productos se los hace a los pequeños agricultores. Entonces, si bien estás trabajando en un tema de nutrición, estás también dinamizando la economía, lo cual es sumamente importante. Tenemos a más de 800 agricultores a nivel nacional teniendo un ingreso con un objetivo claro. Y a eso auméntale que quienes elaboran esta alimentación son los padres y madres de familia. Así que esperemos este año también hacerlo, continuar en la revalorización docente como te comentaba, el tema de inclusión sumamente importante para nosotros, tener realmente este compromiso de todas las instituciones de que realmente exista un compromiso sobre la inclusión. Y a propósito de que mencionaba el tema de infraestructura, cuando viene la temporada invernal en la región costa, pues obviamente ocurren inundaciones, sí, daños en infraestructuras. ¿Quizás está trabajando en tema preventivo? Por supuesto. De hecho, durante todo el año tenemos ciertos simulacros. Hacemos de 4 a 6 simulacros al año. En este caso particular, efectivamente es la época invernal. Nosotros tenemos diferentes actividades. Uno es que en caso de existir alguna institución educativa que tenga algún tipo de inundación o estancamiento de agua durante un periodo muy largo, nosotros tenemos un plan de continuidad educativa. La idea es que indistintamente de lo que están atravesando nuestros estudiantes siempre tengan el acceso a la educación. Eso es importantísimo porque es parte de nuestro accionar, siempre garantizar el acceso a la educación. Ahora, nosotros en la subsecretaría y a nivel nacional también, dependiendo de los distritos, porque tenemos distritos un poco más propensos a inundaciones, nosotros adquirimos unos kits de inundaciones. Tienen su generador, tienen su bomba de succión y también es un proceso que lo gestionamos de manera constante. Y en la parte de infraestructura también es importante. Justamente hace unas 2 semanas estuvimos en la parte rural de San Borondón, que es una zona baja, que es una zona que generalmente se inunda y que los chicos muchas veces no tienen el paso para asistir. Nos fuimos toda la parte de la zona rural donde solo puedes llegar en canoa realmente.
constatando si es que los chicos podían llegar, si tenían algún problema de accesos. Entonces ahí articulamos, nos reunimos con la vicealcaldesa de San Borondón para ver cómo podíamos mejorar estos accesos para que los estudiantes obviamente no se vea interrumpido su proceso educativo. Entonces, como ves, es un proceso constante. Puede ser que este invierno sea leve, hay otros inviernos que son un poco más agresivos, pero lo importante es que los estudiantes no pierdan esa continuidad, que nosotros estamos pendientes de cualquier tipo de necesidad que puedan tener e ir articulando. Y una excelente noticia que aprovecho el momento justamente hablando de esto aquí. Estamos lanzando el incentivo tributario para las empresas privadas que quieran invertir en educación. Ellos van a tener este alivio tributario del 150% si es que invierten en infraestructura, si invierten en equipos tecnológicos. Y eso es súper interesante. Nosotros como Ministerio de Educación, la ministra va a estar desde el día jueves también haciendo el lanzamiento. Vamos a estar con muchísimos empresarios de Guayaquil justamente para explicar de qué se trata este incentivo, y es motivar también a la empresa privada a que confíe en la empresa pública, en las instituciones públicas, y generar esta alianza público-privada, porque es la única forma de unirnos y lograr grandes logros. Estuvimos el día viernes, si mi memoria no me falla, en el Jorge Villegas Serrano. Ahí estábamos interviniendo también, pero con la empresa privada. Una ludoteca de primer nivel. Los estudiantes, era una zona, si mal no recuerdo, era en la Isla Trinitaria, que tú dirías, aquí no va a haber nada. Tú entras y es como que entras a otro mundo. Y ese es el nivel, esa es la calidad de educación, de infraestructura que nuestros estudiantes merecen. Entonces hay apertura también para el sector privado para que pueda participar este año de justamente la mejora en la calidad educativa. Por supuesto, o sea, siempre hemos tenido la apertura, pero evidentemente este incentivo tributario es como un ganar-ganar. Si bien la empresa privada que hemos trabajado durante todo este tiempo, igual ganan la satisfacción de haber ayudado, la satisfacción de haber puesto ese granito de arena a través de sus programas de responsabilidad social. Ahora ya no solo va a ser esa satisfacción interna como empresa, como imagen corporativa, sino que adicional a eso de ahí vas a tener un incentivo tributario. Entonces es un ganar-ganar, estamos súper contentos, ya queremos que sea jueves, ya queremos que nos hagan todas las preguntas y realmente esperamos comenzar con pie derecho como lo empezamos en el 2024 y lograr realmente más hitos históricos que el año pasado. 8:06 y estamos cerrando el diálogo con Daniela Febres Cordero, quien es la subsecretaria de Educación del Distrito Guayaquil, Zona 8. Para terminar, una reflexión. ¿Crees, Daniela, que nuestros niños y jóvenes estudiantes están actualmente seguros teniendo una educación de calidad? ¿Es algo que todavía hay que seguir mejorando? ¿Qué piensas de esto? Hay que seguir mejorando siempre. Los procesos pedagógicos, los procesos educativos son cambiantes, pero estamos seguros, y por todos los recorridos que hacemos de manera constante. La otra vez estuvimos en una institución educativa en el Guasmo, donde la profesora nos agradecía, nos decía, yo llevo 36 años aquí, nadie ha venido a verme, nunca. Y cuando tienes esa recepción, tú dices, ok, estás haciendo las cosas bien porque estás interesada. Y cuando tú entras a las aulas de clases, a pesar de que las autoridades no las han visitado, y ves que la profesora de matemáticas ya no está enseñando matemáticas de manera memorística, sino que está utilizando maíz y cajitas de fósforos para enseñar divisiones, tú dices, aquí están cambiando las cosas. Y cuando tú observas eso de ahí, si bien hay muchas cosas otras por hacer, ahí lo que confirmas es que vamos por buen camino, pero ese buen camino tiene que ir acompañado con la corresponsabilidad de los padres y madres de familia, con la voluntad de todo el equipo administrativo, de las direcciones distritales, de mi equipo de trabajo, y sobre todo con el compromiso y esa voluntad de nuestros docentes que siempre la han tenido. Gracias, Daniela Febres Cordero, subsecretaria de Educación del Distrito Guayaquil, Zona 8, por habernos acompañado en esta mañana de la 96.9 FM y en este espacio Voces y Opiniones. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Es momento de hacer una pequeña pausa y regresamos con más información a través de su dial favorito 96.9 FM. La información con un contexto inigualable y diferente. Voces y opiniones de nuestro entrevistado del día. Voces y opiniones, el segmento de entrevistas y análisis de Noticias 96.